Hola mi querida audiencia, los saludo esperando que estén muy bien y les doy la bienvenida a mi reseña de It. Antes de empezar, quisiera recordar lo que dije en mi top 10 de películas favoritas. Y respecto al remake que llegará a las salas de cine este año, pues la verdad es que mis expectativas son muy bajas. Estoy 98.7% seguro de que será pura basofia, pero en fin. Pues bien, habiendo recordado eso, me llena de placer y júbilo confesar que me han callado el hocico, ya que la película me encantó. Pero antes de entrar en materia, quisiera establecer dos puntos que a mi parecer definen todo el concepto de la película. Punto número 1. Este no es un remake de la miniserie del año 1990, y es que desde que se confirmó que se filmaría una nueva película sobre It, todo mundo dimos por hecho que se trataría de un remake de la película original. De hecho, prácticamente en todos los medios de comunicación se le conocía a esta película como el remake de It, cosa que al final resultó ser incorrecta. Esta es una película totalmente independiente y ajena al It de los años 90, y creo que ese fue un gran acierto por parte del director y los productores de la película, ya que creo yo que de haber intentado hacer un remake se habrían visto muy limitados en cuanto al contenido original del libro a incluir, lo cual me lleva a mi segundo punto. Punto número 2. Prácticamente todas las reseñas de la película que he visto hasta ahora, incluyendo la del gran Ángel David Revilla, establecen que esta entrega es mucho más fiel al libro que la película de los 90s. Y es aquí donde yo discrepo de los demás. Es cierto que yo no soy ningún experto en cine, y no pretendo serlo. Esta reseña está hecha de la manera menos profesional y objetiva posible. Simplemente se trata de mi opinión. Pero sí soy un gran fan, tanto del libro como de la película original. Y para nada me parece que esta nueva iteración sea más fiel al libro. Lo que yo creo es que contiene referencias más exactas al libro, como la apariencia de Pennywise, que ciertamente es más parecida a la descrita originalmente, la escena de la muerte de Georgie, la aparición de Patrick Hockstetter, la apariencia y comportamiento de la señora Casbrack, entre otras, lo cual da la impresión de que se apega más a lo escrito por King. Pero no es así, ya que también se sacan de la manga algunas partes de la trama para poder darle un sentido más fluido a la película, como la fuente del temor de Stan, el hecho de que Georgie queda como desaparecido, lo cual pienso yo que les ayudó para ahorrarse al menos 40 minutos de película, y el final, del cual les hablaré más adelante. Y pues bien, entrando de lleno en la reseña, quiero empezar diciéndoles que la película es buena. Es muy buena en cada uno de los elementos que la compone, desde las actuaciones, la dirección, efectos especiales más que aceptables, pero sobre todo es muy entretenida, aún para las personas que no hayan leído el libro o visto la película original. El trabajo de Andy Muschietti te engancha desde los primeros segundos, y es que el asunto es que tratándose de una adaptación de un libro de Stephen King, hay demasiadas cosas por suceder y contar, lo cual no deja espacio ni tiempo a que la obra sea lenta ni mucho menos aburrida. Vamos, la película comienza con el asesinato de un niño, un asesinato muy violento por cierto, que dicho sea de paso, me dejó helado la exactitud de la escena respecto al libro. Lograron llevarla a la pantalla casi palabra por palabra, haciendo de esta una escena tan dura de ver como en su momento fue dura de leer. Palmas para el señor Muschietti y por supuesto para Jackson Robert Scott, quien hace una maravillosa interpretación de George Denbrough, maravillosa y emotiva, debo decir. Hablando de interpretaciones, quiero destacar el hecho de que todos y cada uno de los actores del reparto hicieron un trabajo extraordinario. De hecho, creo yo que por sobre todas las cosas y elementos que componen la película, son las excelsas actuaciones de estos lo que permitió que la película llegara a un nivel tan alto. Se nota que el director se tomó muy en serio el desarrollo de los personajes, porque cada miembro de los perdedores, así como del grupo de gamberros y el mismísimo Pennywise, están muy bien logrados. Y creo yo que a pesar de lo que dije al principio, que los personajes están sumamente apegados a los originales y por lo tanto son el punto fuerte de la película, como debe de ser. Bill Denbrough, el líder de los perdedores, interpretado por Jaden Lewer, que si bien es cierto creo que le faltó un poco de corpulencia respecto al Bill del libro, hizo un magnífico trabajo canalizando tanto los miedos por un lado como la furia que sentía por la pérdida de Georgie. Jaden de verdad logra convencernos de que es un niño tan temeroso como los demás, pero que estaba completamente determinado a buscar y destruir al monstruo que le había quitado la vida a su hermano.
aun cuando la suya propia estuviera en riesgo, entregando una actuación con fuerza y dotando de muchísimo carácter al joven Denbrook. El ya archirrecontraconocido Finn Wolfhard interpreta a un Richie Tozier genuinamente molesto, con esa incapacidad para cerrar la boca y mantenerse callado, y un humor que ninguno de sus amigos encuentra divertido, que sin embargo es absolutamente carismático, honesto y leal al grupo de perdedores. Hay un momento en la película en que Richie está a punto de perder la cordura y abandonar la causa de los perdedores, y Finn logra expresar esa sensación de desesperación de manera muy hábil, haciendo a la audiencia sentir incluso pena por él. Y un par de segundos después nos saca una carcajada con una de sus simpáticas ocurrencias. No sé cómo diablos lo hace, pero este niño tiene la capacidad de hacernos reír, luego de hacernos llorar, y luego de hacernos reír de nuevo de un instante a otro. Es simplemente espectacular. Por su parte, Beverly Marsh, interpretada por Sofía Lillis, me pareció un poco inconsistente en cuanto a su carácter. Y no es que ella lo haya hecho mal. Al contrario, hizo un trabajo tan bueno como el resto de sus compañeros. A lo que me refiero es que por momentos sentía que Beverly era muy dura, tal vez demasiado dura, y en otros momentos se derrumbaba demasiado fácil y parecía mucho más vulnerable de lo que cabría esperar. Y yo entiendo que las situaciones que viven los niños son completamente aterradoras y que harían flaquear al más valiente de los adultos. Simplemente creo que la dureza del carácter de Beverly fluctúa demasiado. Por momentos es una roca durísima e inmediatamente es una dulzura, dejando a uno con la duda de si en verdad es ruda o no. Fuera de eso, la interpretación de Sofía fue adorable. Uno no llega a dudar jamás el por qué Bill el Tartaja y Ben están locos por ella. Y hablando de Ben, este era uno de mis más grandes temores, ya que el Ben Hanscom de la película original era uno de mis personajes favoritos, y me pareció que tal vez el nuevo Benny podría faltarle un poco de personalidad y carisma, pero nada más lejos de la realidad. Jeremy Ray Taylor nos entrega una asombrosa actuación, dotando al nuevo Ben de una simpatía que de inmediato se gana el cariño del público. Una cosa que me agradó mucho es que se tomaron el tiempo de hacer parecer a Ben como un chico bastante listo y perspicaz, aunque se pasaron por el arco del triunfo un hecho fundamental en la vida de Ben, que es la construcción de la presa en el río Kenduskeag, que determina la habilidad del chico para diseñar y construir cosas, y siembra la semilla para el futuro de Ben como arquitecto. Otro personaje que me pareció ligeramente desatinado en cuanto al físico fue Wyatt Olev interpretando a Stan Uris. Sin embargo, una vez superado este pequeño prejuicio, la interpretación de Wyatt como el escéptico e incrédulo judío Stan fue más que buena, aunque uno de los puntos débiles de la película tiene que ver con la personificación del miedo específico de Stan, que de hecho es un miedo real del director Andy Muschietti. Esto para nada es culpa del joven actor, quien adopta un semblante serio y hasta cierto punto sombrío, al no entender ni poder racionalizar los hechos que presencia. Stanley Uris posiblemente sea el personaje menos interesante de los perdedores, pero hoy radica el acierto al haber elegido a Wyatt para interpretarlo, que a pesar de todo nunca se queda en segundo plano, ni hace parecer aburrido o monótono a su personaje. Y eso lo digo completamente a título personal, o sea que es solamente mi opinión y la de nadie más. Al hablar de Eddie Kaspbrak, debo decir que definitivamente es el perdedor que se lleva toda la película. Este pequeño actor tiene un carisma infinito y una capacidad histriónica más que sobresaliente, lo cual nos hace creer que de verdad estamos viendo a un Eddie Kaspbrak completamente real. Y a pesar de que el Eddie de la película original está bastante bien hecho, creo yo que el nuevo Eddie es superior al original en todos los aspectos. Simplemente fantástico. Finalmente, al hablar de Michael Hanlon, quiero expresar que este personaje es una de mis más grandes quejas de la película. Creo que Chosin Jacobs hizo un muy buen trabajo. Sin embargo, no tuvo, pero ni de lejos, la importancia que Mike tiene tanto en el libro como en la película original. Podría estar equivocado, pero creo yo que Mike es uno de los personajes más importantes de la obra. Es más, me atrevo a decir que Michael Hanlon es el verdadero protagonista de la novela, ya que es desde su perspectiva desde donde se narra la mayor parte del libro. Es él quien investiga y descubre la forma en que It se comporta, y finalmente es él quien hace las llamadas para reunir a los perdedores y deshacerse de una buena vez de este monstruo.
Y sin embargo, la participación de Mike en esta nueva película me pareció demasiado ligera, casi superficial. Y sí, tiene sus momentos. Sin duda forma parte de los perdedores y colabora con ellos, pero me pareció que Mike merecía mucho más tiempo en cámara. En fin, espero que el capítulo 2 le dé a Mike el protagonismo que se merece. Pasando a la pandilla de gandallas que abusan de los perdedores, creo que Henry Bowers estuvo muy bien llevado a la vida por Nicholas Hamilton. De verdad se veía en la cara del chico la rabia, la locura y la falta de sensatez que lo llevaban a cometer los aberrantes actos por lo cual es conocido el personaje. Y hasta ahí todo bien, porque el resto de la pandilla estuvo hasta cierto punto como de sobra. Se tenían altísimas expectativas respecto a la participación de Patrick Hockstetter, y sin embargo este muere casi al principio de la película, mientras que Belch Huggins y Victor Chris pasan completamente desapercibidos. Es cierto, como comenté al principio, hay demasiadas cosas por suceder y desafortunadamente estos personajes fueron víctimas del poco tiempo disponible para el desarrollo de una historia tan brutalmente detallada como esta. Y por cierto, no fue menos que perturbador notar un cierto parecido físico entre Henry Bowers y un joven James Hetfield. Pero sin duda, quien se lleva las palmas es ni más ni menos que Bill Skarsgård, quien interpreta al mismísimo Bob Gray, Pennywise el payaso bailarín, quien no se amedrentó ante la titánica tarea de recrear un personaje que hace 27 años nos hizo gritar de terror y nos traumó de por vida en manos del increíble Tim Curry. Obviamente, intentar copiar la actuación de Curry no habría sido solamente un gran error, sino una misión francamente imposible. Por lo tanto, Skarsgård tomó un ángulo diferente del personaje, haciéndolo lucir como un payaso más tradicional, con voz chillona, risitas infantiles y bailecitos más cómicos. Detalle que a muchas personas no le gustó, pero que en lo personal me pareció que dotó al monstruo de una personalidad completamente diferente a la de Pennywise de Curry, haciendo imposible cualquier tipo de comparación, aunque no por eso dejó de ser terrorífico, demente y monstruoso en el más ortodoxo sentido de la palabra. El mejor testamento de la calidad del Pennywise de Skarsgård fue la maldita pesadilla que me provocó luego de ver la película. Buen trabajo, Bill. Y pasando a los aspectos que me quedaron a deber de la película, debo mencionar que la ambientación me dejó sumamente insatisfecho. Y es que, recordando la película original, se hizo un trabajo estupendo al ubicar al espectador en el Derry de los años 50. Uno de verdad se siente transportado a esa década, y el pueblo de Derry se siente genuino y por demás realista. Mientras que en la nueva adaptación, casi olvido por completo que intentaron ubicarla en los años 80. Se esforzaron demasiado en mostrar detalles que denotaran la alocada década ochentera, como los peinados y la vestimenta de algunos chicos, así como la música usada en algunas de las escenas, pero aún así se sentía bastante artificial, casi falso. Si me hubieran dicho que la película estaba ubicada en 2017, igual y me la creo. Y Derry, simplemente no parecía Derry. Sí, las locaciones estaban inmaculadas. Sí, los paisajes eran hermosos. Sí, se muestra la señal de la intersección entre Witcham y Jackson Street. Sí, lo sé. Pero le faltó profundidad en cuanto a los lugares más importantes. Los Barrens apenas si se mencionan un par de veces, y las cloacas ni se diga. El río Kenduskeag es, no sé cómo decirlo, demasiado bonito para lo que uno se imagina cuando lee el libro. Y esto que les digo es de suma importancia, al menos para mí. Y es que no olvidemos que el señor King iba a titular esta obra originalmente como Derry, no It. Otro aspecto negativo, y aquí viene un pequeño spoiler, es que a pesar de lo bien hecho que está Pennywise, hay una escena casi al final donde se encuentra acorralado por los perdedores y este decide negociar con ellos. ¿En serio? ¿Pennywise negociando para salvar su vida? No. Simplemente no me lo creí, y de hecho me fue bastante molesto ver eso, literalmente. Lo cual me lleva al final de la película, que es un final completamente sacado de la manga, en el que los perdedores le ponen una revolcada bien y bonita a Pennywise, que llega a verse débil e indefenso, cosa que nada tiene que ver con el libro. Quiero pensar que trataron de alejarse lo más posible del final de la película original, y vamos, el final de esta película no es malo. De hecho, es una muy buena escena, pero fue una escena inventada completamente de la nada, y tratándose de la adaptación de un libro, creo yo que eso siempre es chocante. Sí, te puedes inventar una escena o un personaje a media película, pero el final,
por favor. Y luego de esta escena, los créditos nos reciben con la promesa de una segunda parte, lo cual a mí en lo personal me hace bastante feliz y me deja con la enorme duda de cómo harán para conectar los hechos del final, en especial uno muy específico que incumbe a Henry Bowers y que si vieron la película saben de lo que hablo, y si no, no se los voy a spoilear. Y pues bien, esta ha sido mi reseña sobre It. Solo me resta mencionar que creo que algo que ayudó que la película me gustara tanto fue el hecho de que desde el principio me hice a la idea de que no iba a ser totalmente fiel al libro. Y es que dejemos de engañarnos. Llevar esta cosa al cine de manera 100% fidedigna, sin que el resultado dure, no sé, menos de 40 horas, es más que imposible. Así que me relajé y me di por bien servido con las referencias, que pudieron haber sido muchas o pocas, pero en su mayoría fueron muy exactas, lo cual me deja bastante satisfecho. Y este fue el video de hoy. Si te gustó, te pido por favor que me regales un like, lo compartas y te suscribas al canal. Te lo agradeceré muchísimo. Siéntete completamente libre de comentar lo que quieras en la caja de comentarios. Yo soy Axel, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye.